Buenas compañeros, el día de hoy vamos a hablarles sobre información exógena. El grupo está compuesto por Soslenis Mesa Orozco, Eidis Castro de la Hoz, Lindis Cáceres y quien les habla, Elena Arisa Fonseca. Esperamos que las siguientes intervenciones sean de su total agrado. ¿Qué es la información exógena? Es aquella información que es presentada tanto por personas jurídicas y naturales sobre sus operaciones realizadas con sus clientes, usuarios o otros que intervengan en el desarrollo del objeto social de esta. De manera periódica a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante servicios electrónicos. Todo esto con el fin o sus principales objetivos es para contrarrestar la evasión y el contrabando, comparar la información suministrada por los distintos informantes y para identificar incumplimientos de las normas fiscales. Es importante la presentación de la información exógena, ya que le permite a la DIAN efectuar cruces y estudios de información que permitan cumplir con la función de fiscalización, ejercer mayor control de los tributos y contribuir a mejorar el cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales. ¿Quiénes deberán presentar información exógena? A. Las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. B. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. C. Las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa. D. Las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año grabable 2021 o año grabable 2022 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas, IVA y timbre durante el año grabable 2022. Establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Y por último, las personas o entidades que celebren contratos de colaboración con entidades públicas. Bueno, aquí les vamos a presentar el siguiente ejemplo. Para las personas naturales obligadas a presentar información exógena, dice la ley que las personas naturales y sus asimiladas que durante el año grabable 2020 o en el año grabable 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas y o rentas no laborales durante el año grabable 2021 superen los 100 millones de pesos. De acuerdo a lo anterior, para estar obligado a presentar información exógena es necesario cumplir con los dos requisitos, ya que la norma incluye la conjunción Y, es decir, se deben tener ingresos brutos superiores a 500 millones y además tener ingresos por rentas no laborales o por rentas de capital superiores a 100 millones de pesos, es decir, que la suma de rentas no laborales más rentas de capital deben ser superior a 100 millones de pesos. Para una mayor precisión, supongamos las siguientes situaciones. Vemos aquí en el cuadrito que dice ingresos brutos, los ingresos tenemos 600, 400, 600, 100, las rentas no laborales, las rentas de capital, y vemos en el último cuadrito quiénes están y quiénes no están obligados a pagar. Para el primer caso vemos que no está obligado. Nos damos cuenta que entre rentas no laborales y rentas de capital nos suma más de 100 millones de pesos, por lo cual no está obligado. Vemos que en el segundo ejemplo tienen 120 millones más 90. Si suman los 100 entre rentas no laborales y rentas de capital, pero los ingresos brutos no superan los 500, entonces no está obligado. Vemos que en el tercer ejemplo tienen 600 millones de ingresos brutos, 120 de rentas no laborales, rentas de capital 20, entonces si está obligado cumple las dos obligaciones en este caso, las dos condiciones. En el ejemplo 4, tus ingresos brutos son 600 y dentro de las rentas no laborales y rentas de capital suman los 100 millones de pesos, por lo cual sí está obligado a presentar la información exógena.
Cabe resaltar que del año 2018 al año 2019 la información exógena tuvo 3 modificaciones importantes, las cuales se dieron por medio de la resolución número 000024 del 9 de abril de 2019. Estos cambios fueron en el artículo 1. Artículo 1, el cual dice textualmente: modifíquese el parágrafo 2 del artículo 14 de la resolución 000060 del 30 de octubre de 2017, la cual quedará así. En el caso de los fideicomisos, la obligación de reportar recae en las sociedades fiduciarias. Por lo tanto, los fideicomitentes o fiduciantes no deben reportar los pagos efectuados por los fiduciarios. Cuando se realicen pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones que se originen en negocios fiduciarios, la obligación de informar será de quien actúe como empleador, sea este el fideicomitente, el fiduciario o el patrimonio autónomo, según se establezca en el contrato de fiducia mercantil. Artículo 2. Adiciones a un parágrafo al artículo 16 de la resolución 000060 del 30 de octubre de 2017, modificado por el artículo 5 de la resolución 000045 del 22 de agosto de 2018, el cual quedará así. Los pagos a abonos en cuenta que se reportan por conceptos de honorarios, comisiones o servicios deben corresponder a aquellos que se realicen a personas jurídicas o naturales, sin incluir los asociados a rentas de trabajo y de pensiones. Formato 1001. En este formato se reporta de forma detallada los pagos o abonos en cuentas hechos a terceros en Colombia o el exterior, que sean deducibles o no en renta, junto con los saldos de las retenciones de IVA y timbre que superen los 100.000 pesos. Al respecto, se debe tener en cuenta que las órdenes de compra que devengaron gastos que se pagaron a terceros presentes en los recibos de bienes y factura. Los gastos relacionados con facturas de proveedores, libros de caja y gastos de viaje. En este reporte además se debe especificar todos los pagos o causaciones totales del año natural o periodo fiscal que se han realizado a un tercero, independientemente de que no todos los pagos o causaciones hayan sido objeto de retención en la fuente. Las personas obligadas a diligenciar y presentar este formato son las personas naturales y asimiladas que durante el año gravable 2020-2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas no laborales durante el año gravable 2021 superen los 100 millones de pesos. Los contribuyentes del régimen simple de tributación que durante el año gravable 2020 o 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Las personas jurídicas y asimiladas que durante el año gravable 2020-2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Las personas naturales y jurídicas, así como sus asimiladas y demás entidades públicas o privadas, obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, IVA y timbre durante el año gravable 2021. Los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes, personas jurídicas y entidades extranjeras. Y las entidades de derecho público del artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Formato 1003. En el formato 1003 se debe presentar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 631 del Estatuto Tributario, el reporte de las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que los terceros hayan practicado a la entidad o persona informante. En otras palabras, podemos decir de que este formato 1003 se debe utilizar para informar de aquellos importes de la retención de impuestos cargados por sus clientes. Un ejemplo para entender un poco más con respecto a este formato: la empresa X debe presentar la información exógena del año 2021 y requiere generar el formato 1003.
esta empresa lo debe hacer con las retenciones en la fuente a título, renta, IVA y timbre que los clientes le hayan practicado a la entidad. Ahora bien, es importante conocer también quiénes son aquellos que están obligados a presentar la información exógena del año gravable. Al igual que el formato 1001, las personas naturales y sus asimiladas que el año gravable 2020 o en el año 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a los 500 millones de pesos y que en el año gravable 2021 la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales superen el monto de los 100 millones de pesos. También tenemos, como el caso anterior del formato 1001, el formato 1003 lo deben presentar aquellas personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable 2020 o 2021 hayan obtenido unos ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Y por último, las personas que deben presentar estos formatos son los establecimientos permanentes de personas naturales, no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Es importante también conocer o saber cuáles son algunos de esos datos o información que nos piden para poder llenar este formato 1003. Como primordial o general, es importante los conceptos según lo establecido en la resolución, el tipo de documento, número de identificación, el DB, que es el dígito de verificación, nombre completo de la persona, apellido, segundo apellido, primer nombre, razón social del informado y dirección del informado, o sea, país, departamento, municipio o email. Pero para ser más exactos, ¿cuáles son esos requisitos que se deben tener en cuenta o que caracterizan este formato 1003? Primordial, la cuenta, ¿cierto? El código de la cuenta, que es quien contiene la información relacionada del concepto ya escogido o seleccionado. Seguimos con el tipo. El tipo no es tan obligatorio, es algo más opcional. El tipo es un documento en específico para que el sistema tome solo esa información. De lo contrario, el sistema va a absorber todos los documentos en general. Tenemos el saldo, que es según la información requerida en el formato 1003. Este se debe seleccionar las opciones de base y final para cada cuenta. Con respecto al valor, que es otro de los campos, va el saldo base, que es con el valor 1, y el saldo final, que sería con el valor 2. Tenemos también dentro de los campos el tope. Este tope nos permite verificar el valor establecido por la DIAN y que corresponde el año a reportar en el formato 1003. Por último, tenemos tercero, que en este campo es útil y muy importante para poder informar el saldo de una cuenta que se debe reportar y que está a nombre de un tercero en específico. Formato 1004. En este formato se debe reportar toda la información que esté relacionada a los terceros, los cuales se le realizaron pagos o abonos en cuenta. Estas cuentas son o deben estar indicadas en los renglones de descuentos tributarios que están relacionadas o con respecto a la declaración de renta y complementario o la declaración del régimen simple. Ahora bien, las personas que deben reportar este formulario deben ser todas esas personas naturales y jurídicas que están en la obligación de reportar la información exógena. Dicha información que debe estar a través del formulario que deben suministrar todos esos datos de aquellos terceros que se encuentran domiciliados en Colombia y en el exterior. Estos terceros que se van
a informar en el formato 1004 deben ser aquellos que recibieron pagos o abonos en cuenta durante el periodo fiscal por conceptos que la persona declarante haya indicado en los renglones de descuentos tributarios. Estos descuentos, pues, que corresponden a la declaración de renta del año gravable anterior. Pero, ¿cuáles son esos descuentos tributarios los cuales yo hago énfasis durante este concepto? Primer descuento, descuento por impuestos pagados en el exterior. Segundo descuento, descuento tributario por inversiones en mejoramiento del medio ambiente. Tercero, descuentos tributarios por inversiones en desarrollo tecnológico e innovación. Cuarto, descuentos tributarios por donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Quinto, descuentos tributarios por becas por impuestos. Y sexto descuento, descuentos del IVA pagado en activos fijos. También es importante conocer de manera específica quiénes son aquellos que están obligados a presentar la información exógena. Al igual que el formato 1001 y 1003, en el 1004 también deben ser las personas naturales y sus asimiladas que en el año gravable 2020 o 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y que en el año gravable de 2021 la suma de los ingresos brutos obtenidos por la renta, capital y o renta no laborables superen el monto de 100 millones de pesos. A su vez, al igual que los formatos anteriores, estos también aplican para las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable 2020 o 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Pero tenemos como último, a diferencia del 1003 que no aplica para este formato, pero sí el formato 1001 y el 1004, son las personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y rentas no laborales, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas, y las demás que estén obligadas a practicar retenciones y autorretenciones. En la fuente a título de impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas, IVA y timbre durante el año gravable 2021. Estas personas están obligadas a suministrar la información respecto de las rentas de capital y las rentas no laborales. También las personas que están obligadas a presentar este formato 1004, también las 1001 y las 1003, los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. A continuación, voy a mencionar cuáles son esos campos obligatorios o que caracterizan al formato 1004. Pues tenemos el formato, en este pues se debe diligenciar el código del formato a validar, en este caso 1004. El periodo, digitar el año completo el cual se envía la información. Tenemos el concepto, en este campo se debe digitar 1 si es una nueva inserción y 2 si es un reemplazo. Tenemos la versión, que corresponde al número que identifica la versión del formato en el prevalidador, según lo que establezca la norma. Tenemos el envío, que es el orden de envío de cada uno de los formatos. La fecha de generación del envío. Desde es la fecha de inicio del periodo a reportar hasta fecha final del periodo a reportar. Sumatoria, pues corresponde al valor de la sumatoria del descuento tributario. Para este caso será el valor 2. Muchas gracias.
La información exógena la deben presentar personas jurídicas y naturales con el fin de no abusar y reportar todo lo que ocurre con sus operaciones transaccionales. Quien no envía la información se le cuesta una sanción. Todo debe estar bien coordinado, lo comprado como lo reportado, sin dejar de lado lo vendido para que la DIAN no te meta en tremendo lío. Quien no envía la información se meterá en un chicharrón. Para la DIAN es importante los estudios y verificación en los cruces de información, así esta actividad nos cause repudio, con ella generarán bien el proceso de fiscalización. Quien no envía la información completa, la DIAN los levanta la chancleta. Los naturales con más de 500 palos brutos no se las den de muy astutos, tampoco los que ganan por rentas laborales, porque la DIAN les mocha un porcentaje de sus capitales. Quien se las dé de vivo se meterá en tremendo lío. Las personas con contratos con entidades se sienten muy superficiales y no saben que ante la DIAN la renta pública tendrán que pagar. La DIAN vigila y ejerce control, está en ti pagar y brindar toda la información.